es el remanente, que ya tiene un nombre propio y se le llama los 144.000. Ya la iglesia, como nosotros la entendemos, organización eclesiástica, ya no existirá en ese entonces, sino que existirá después de una severa persecución a la que nos vamos a referir ahora, un remanente que ha permanecido fiel en medio de la peor de las tormentas morales, sociales, políticas y especialmente religiosas. ¿Sí? Y ese remanente es la iglesia, que aparentemente va a ser vencida, pero que no será vencida, sino que habrá un remanente que habrá triunfado sobre el dragón, especialmente sobre las leyes políticas que representa el dragón al Estado, sobre la bestia, el poder, ese opresor romano, y obviamente sobre el espiritismo en todo el mundo. Vamos a comenzar en la página 46 leyendo lo que la sierva del Señor nos dice a nosotros en el comentario bíblico adventista, tomo 7. Y dice así: quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. Hay un zarandeo, hermano. Y desde nuestra humilde posición como siervos del Altísimo, creemos, y lo vamos a defender este punto de vista, que ese es el tema más delicado hoy por hoy del que nosotros nos deberíamos preocupar. Si tú vas a preocuparte por lo que viene con la ley dominical, con la muerte de Charlie Kirk, con el nuevo reavivamiento que se está produciendo en Estados Unidos, con lo que se viene con el plan MAGA 2025, etcétera, 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 cuidado. En la iglesia se está produciendo en este momento un gran zarandeo para probar qué creemos, qué rechazamos y de qué lado nos estamos poniendo en términos de la lealtad al Señor en cuanto a la verdad o el error. Porque nuestra posición y nuestra actitud hacia lo que significa la verdad va a determinar nuestra suerte en el zarandeo. Después vendrá todo lo demás, pero tú, este servidor y cada uno de nosotros ya seremos zarandeados, o ya habremos sido zarandeados. Y nuestra suerte estará echada. El tamo será separado del precioso trigo. La iglesia tiene que eliminar, o tiene que ser eliminada lo que nos molesta, lo que molestan, lo que no aportan, lo que están y no están, lo que son un obstáculo para la causa de Dios. Y ese es un tema muy delicado porque muchos hermanos hoy están con los ojos vendados, hermanos y hermanas, con los ojos vendados, creyendo que sirven un servicio a Dios y no sirven a Dios, sirven a los intereses de una corporación que se hace llamar iglesia. Y esa corporación, que no es lo que fundó Dios, Dios no levantó una corporación, Dios levantó una iglesia, un grupo de fieles que le represente en este mundo, que represente su carácter en este mundo. Y esa iglesia ha sido fagocitada por otra entidad que no es de Dios, al que se llama corporación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hay, especialmente, y lo voy a decir con mucho cuidado, porque amo la iglesia adventista, el Señor ama la iglesia adventista, debemos amar a nuestros hermanos adventistas, a todos, pero tenemos que tener mucho cuidado en qué posición nos ponemos cuando defendemos ciertas posiciones teológicas de la iglesia adventista. Sabemos que la iglesia adventista apoya ciertas posturas que los siervos del Altísimo no están en contra. Hermana Ivette. El hermano Josué Vera tiene una pregunta. ¿La iglesia tiene una corporación o la corporación tiene una iglesia? Buena pregunta. No es un juego de palabras, creo, ¿no? Pero a veces solemos identificarla de la misma manera, le llamamos iglesia y le llamamos corporación.
Pero nosotros, aquellos que estamos asentados en un así dice Jehová, lo que dice la palabra de Dios, la iglesia es un edificio espiritual formado por almas que aman a Dios y demuestran su amor obedeciendo su palabra. La corporación, como término abstracto, es una entidad comercial o es una empresa económica. Por eso es corporación o empresa. Corporación es un término inglés, ¿no? Nosotros en el castellano, en español, se le llama una empresa. Y en inglés se le llama corporación. Persigue fines comerciales. Entonces, el concepto de corporación comenzó en la década de 1970, donde para evitar, no vamos a entrar en el detalle, pero sí para evitar que ciertos grupos que no son afines a la mentalidad de la Iglesia Adventista, en su momento representada por la Conferencia General, pasó de ser una organización sin fines de lucros, como iglesia, a ser una empresa, porque la empresa cuenta con ciertos derechos civiles que el Estado defiende y protege. Por ejemplo, una marca. Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, cualquier marca comercial que nosotros conozcamos, es una empresa que va a defender su imagen, su logo, sus intereses económicos. Nadie puede fabricar zapatillas Nike con el logo de Nike sin que pague regalías a la empresa. Bueno, con esa intención la Iglesia Adventista privatizó o registró, que es igual, sus logos como Iglesia Adventista, la palabra Adventista, Elena de White, ciertos términos, para que nadie que no obedezca el lineamiento del pensamiento adventista de la Conferencia General pudiera ser usado, sin la aprobación de la Iglesia. Pero eso ha traído también ciertos compromisos u obligaciones que tiene la Iglesia para con el Estado. Entonces, esa es una forma de poder asociarse con el Estado. Hay otras iglesias en Estados Unidos que no han cambiado su estatus legal y siguen siendo organizaciones religiosas sin fines de lucro. La iglesia la iglesia adventista en Estados Unidos no es una iglesia, es una empresa. Está registrada como empresa, como corporación. Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia está dentro de la corporación o la corporación dentro de la iglesia? Mira, hermano, son preguntas que a nosotros nos pueden marear, ¿no? Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios y los testimonios nos enseñan en cuanto a la lealtad. Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, el único, y con esto voy a continuar, la corporación en Estados Unidos obligaba a sus empleados a que se pusieran el pinchazo. Los obligaba. Eso ponía en tela de juicio la conciencia de muchísimos adventistas que no querían, pero lo tuvieron que hacer porque si no iban a ser despedidos, porque eran empleados, asalariados de la corporación. Y la corporación fue exigida por el gobierno porque el gobierno apoyaba monetariamente todos los meses, durante muchos años y con muchísimo dinero, los lineamientos sanitarios que el sistema sanitario adventista, a través de sus clínicas y sanatorios, etcétera, perseguía. Entonces la iglesia tenía que alinearse con el pensamiento del Estado. Y el Estado obviamente decía, señores, a remangarse que ahí va el pinchazo. Pero eso chocaba con la moral, con la ética y con los mandamientos, según entendemos nosotros. Nosotros, yo mismo, este servidor, me ha tocado tener problemas con la iglesia donde hemos estado. En ese momento vivíamos en Alemania con mi esposa. Y no quisimos, aunque la iglesia decía que sí, teníamos que hacerlo. Hermana Ivette. El hermano Francisco hace un comentario, dice, en la mañana en nuestro culto vimos realmente qué significa el espiritismo y vimos cómo el enemigo se ha adentrado en nuestras iglesias, engañando si es posible a los escogidos. No es solo el ver
escuchar a nuestros deudos o jugar ouijas o cosas parecidas. El enemigo, el diablo, se ha adentrado en nuestras iglesias y no nos damos cuenta. Así es. Sabemos que el enemigo de las almas es el maestro de los 1000 disfraces, como decimos. Si nosotros esperamos que venga como diablo, es diablo, no es tonto. O sea, nosotros somos ingenuos. Él se va a presentar como un buen amigo, como el chistoso, como el simpático, como el carismático. Y va a mezclar mucha verdad con un poquito de mentira. Eso le ha dado resultado. Y lo sigue empleando y lo seguirá empleando cada vez más. Mezcla mucha verdad y un poco de mentira. Y eso es suficiente para que nosotros aceptemos esa mentira y eso sea una puerta de entrada para que si aceptamos esa aceptaremos inevitablemente la que sigue. En un momento menos pensado, habremos apostatado de la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso a nosotros al final del tiempo, el consejo del testigo fiel y verdadero, que amonesta a la iglesia, especialmente a los líderes de la iglesia, nos manda que nosotros compremos o que tomemos colirio espiritual, que Él tiene colirio espiritual, para que veamos espiritualmente, veamos el mundo espiritual. Y cuando tú comienzas a tener discernimiento espiritual por ese colirio que abre tus ojos espiritual y tú comienzas a ver un mundo espiritual mucho más detallado y ahí comienzan a aparecer los engaños. Y tú te das cuenta. Entonces, si tú permaneces en conexión con el Espíritu Santo, tú serás muy hábil en la bendición del Espíritu Santo para discernir hasta el más insignificante de los engaños. No va a ser fácil que el enemigo te engañe, te haga creer otra cosa si estás en unidad con el cielo, si estás vinculado en una vida santificada. Dios no va a permitir que sus hijos sean engañados, pero depende de cada uno de nosotros el que tengamos ese interés de pedir ese colirio espiritual. Continúo. Dice así: nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados con los leales y fieles. Esta es una frase que la voy a leer 2 veces, porque es muy importante, hermano. Escuchemos. Los del remanente que purifican sus almas, obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba. ¿Cómo somos aquellos que obtendremos vigor en medio de la prueba? ¿A través de qué? La obediencia. De la obediencia. Hace un domingo atrás voy a contar la pequeña experiencia que hemos estado teniendo en León, en la ciudad donde vamos a repartir volantes. Ponemos una mesita en un mercadillo y vinieron unos chicos, unos muchachos veinteañeros evangélicos. Y me empezaron a cuestionar, primero así muy desafiantes, veinteañeros, muchachos jóvenes. Me preguntaron, ¿tú crees en Cristo, que es Dios? Digo, claro, por supuesto, la Biblia lo dice. ¿Tú no eres testigo de Jehová? No somos testigos de Jehová. ¿Creen en el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? Es Dios. Amén, amén. Y después viene el otro de los muchachos y me dicen, ¿ustedes creen en esta chica? Y se quedó así en esta chica y no se acordaba el nombre. Entonces yo sabía, cuando me dijo chica, dije, seguro que es Elena de White. Entonces dije, bueno, no quería decirle que sí, pero le estaba ofreciendo el camino a Cristo. Y él lo miraba, pero espera, dice, fue a unos 5 metros, habló por teléfono y viene, sí, ya sé, esa Elena de White. Elena de White me dice, ¿y ustedes creen en el juicio investigador? No, eso es una mentira, Que no está en la Biblia. Exactamente, es un disparate. Y el muchacho no salió como que enfrentando
me preguntaba a mí, me hablaba a mí. Entonces le dije, ¿ustedes creen que la salvación es por obras? Porque ustedes creen en la ley. Entonces yo le comento, le digo, mira, a nosotros Jesús nos dice que si le amamos, ¿tú amas a Jesús? Claro. Bueno, Jesús te dice a ti que si tú le amas, guarda sus mandamientos. Él lo dice él, no lo digo yo, ni lo dice Elena de White. Está en la palabra de Dios. Se quedó, sí, pero el sábado no, el sábado cuenta. El sábado fue clavado en la cruz. Le digo, no fue así, le digo. Y empezamos a tener una conversación un poco áspera, porque ellos estaban muy cerrados. Eran 3 muchachos, después se fueron y quedaron 2. Y el otro, no, la salvación es por, o sea, un lineamiento estrictamente calvinista. No había forma. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo y la gente que pasaba nos miraba, porque este muchacho estaba muy fervoroso y gestualizaba y todo eso. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Tú crees en lo que crees, yo creo en lo que creo, y amigos igual. No pasa nada. Me mira así, me da la mano. Amén, me dice. Y se fue. Pasaron el tiempo, tuvimos ahí unas 3 horas estamos aproximadamente cada vez que vamos. Y cuando nos íbamos, ya salíamos, habíamos desarmado la mesita, nos íbamos, y viene de atrás y me toma del brazo. Hermano, me dice, quería pedirte disculpas porque me quedé pensando. Yo me di vuelta y wow. Digo, ¿sabes por qué tú viniste acá a hablarme ahora? Porque el Espíritu Santo te está hablando. Cuando vengamos de nuevo, la otra semana, dije, Dios mediante, vamos a seguir conversando. Sí, vamos a seguir conversando. Hermanos, el mundo, y no solamente este muchacho, cree que la salvación se llega y se logra con una invocación. Invoco, reclamo, ordeno que yo soy salvo. La promesa es el que cree, todo le es concedido. Entonces, si yo quiero ser salvo, lo creo y se me es concedida la salvación. Eso es común en el mundo. Pero el Señor, en la Biblia menciona que el remanente, que es perseguido por Satanás porque no se somete a Satanás, es el que obedece los mandamientos, es obediente a la voluntad del Señor, revelada en su carácter o en su ley. Tú te tienes que poner en armonía con el carácter de Dios. Tú tienes que tener el fundamento de tu creencia en la Biblia, en el espíritu de la profecía, en lo que dijeron los profetas. Y también, por supuesto, tú tienes que desarrollar una fe tan fuerte como la que tuvo Jesús, que era solamente por fe él avanzaba. Entonces son 3 elementos que a nosotros y al pueblo de Dios nos calificarán en el cielo para la batalla que viene. Y es importante porque hay muchos dentro del pensamiento adventista, están surgiendo que sabemos la teología de la última generación, aquellos que la combaten, que nosotros pecaremos hasta que venga Jesús. Y son pastores adventistas, pastores educados en universidades adventistas, con la presencia de un otro pastor adventista que está acá. Son pastores de la nueva generación. Por eso, si tú no estudias con detenimiento y humildad y temor de Dios los oráculos divinos, la palabra revelada, si tú no la estudias de manera personal, va a llegar un pastor, un anciano, un presidente de campo, quien fuere, con saco y corbata, como decimos, y te va a hacer tropezar y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la sana doctrina. La obediencia no es un requisito para la salvación. ¿O sí? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no.
Nosotros somos salvos por Cristo y su sacrificio. Y el mejor versículo que lo resume es Juan 3:16. El cielo amó tanto, tanto a este mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero esa creencia en Él se manifestará en obediencia. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Hermano Ibel. Sí, Josué coloca aquí un comentario, debe ser en relación a lo que colocó el hermano Francisco de que el diablo se ha adentrado en nuestras iglesias, dice ChatGPT. Después el hermano Josué Vera dice, a veces se presenta como el que habla de profecías y tener la verdad presente y al final es la misma mentira de siempre. Ahí va, ahí va. Vamos a comentar algo, no quería, bueno, pero vamos a comentar. Resulta que estos días, me llama, bueno, para ser exacto, ayer, estábamos con el hermano José Antonio en León haciendo unas vueltas, y me llama una hermana muy querida de nosotros, y me dice, hermano Gerardo, tengo algo que decir, una hermana que no nos llamaba hace mucho, pero que vive acá al norte de España. Hermano, ¿cómo le va? Bien, hermana, tanto tiempo. Sí, estoy muy ocupada, mi hijo se casa, me tengo que ir a otro país, etcétera, etcétera. Y tú, hermano, te quería comentar una cosa, que en el grupo donde tú estás hay una persona que está colocando prédicas de una persona que hay que tener cuidado. Digo, hermana, no sabía a quién me decía. Resulta que hay un hermano del grupo de WhatsApp, de nuestro grupo, que estaba posteando prédicas de un tal, lo voy a nombrar porque hay que nombrarlo, ¿no? Alfredo Herrera. Este tal Alfredo Herrera, me dijo, es de la vara del pastor. Y este hermano está predicando eso. Y nosotros sabemos que ese grupo disidente, separatista de la vara del pastor, tiene teorías eclesiásticas y apocalípticas muy, muy disparatadas, por así decirlo, que no están conforme a la doctrina de la teología adventista y sus interpretaciones especialmente de Isaías y de Ezequiel. Entonces, pero este hombre presenta la palabra de Dios con una elocuencia y un conocimiento que a veces uno dice, uy, ¿cómo quisiera yo conocer todos esos versículos bíblicos? Pero no te va a llevar a un buen puerto, porque te va a separar de la sana doctrina. Hablé ayer también con este hermano y bueno, quedamos en hablar el próximo lunes, ya mejor por privado, a ver cómo le hacemos al tema. Pero hay ciertas personas que publican ciertas prédicas, videos, y no se sabe, ellos mismos no saben diferenciar la verdad del error. Y lo hacen de buena, perdón, de buen corazón, pero lo hacen igual y están regando una semilla de mala calidad, por decirlo, una maleza en vez de una buena semilla. Y tenemos que ser cuidadosos, porque el enemigo se disfraza de buenos oradores. Y yo no soy buen orador, pero si ustedes tienen alguna duda de este servidor, investiguen por ustedes mismos. Ese es el gran desafío que tienen los 144,000, que en ellos no fue hallado engaño. Es decir, ellos solamente siguieron la verdad. No fueron engañados, no pudieron ser engañados. ¿Por qué? Porque personas, hombres y mujeres santos, que se pusieron a estudiar por sí mismos, a investigar, y el Espíritu Santo puede iluminar la mente de la persona que no haya tenido una formación, llamémosle escolástica, una formación formal en universidades, y que puede llegar a entender el Apocalipsis mucho mejor que un pastor. Y no lo digo yo, lo dijo una vez en un seminario el pastor Mario Veloso, cuando se estaba haciendo la junta para defender en la versión española
la posición de la no ordenación de la mujer. Ustedes se acuerdan que hubo un simposio en inglés y en español. Y estaba, entre otros, el pastor Bor, el pastor Mario Veloso. Y él dijo una vez que como teólogo que era y profesor de teología, él vio, me dijo, yo lo he visto en mis años, que he logrado entender que un hermanito campesino llegaba a entender mucho más fácil y rápido las verdades del Apocalipsis y las abrazaba con amor que un pastor que tenía un PhD. Porque el Espíritu Santo es el que te constriñe y te lleva a la verdad. Amén. No es tu mérito, no es tu tesis, no es tu capacidad de memoria para almacenar citas bíblicas y referencias biográficas o bibliográficas, etc. Es una obra espiritual. Y es el Espíritu Santo el que te va a llevar, además del conocimiento, y llevarte a la verdad, que es a los pies de Cristo. Hermana Iber. Sí, el hermano José Contreras comenta, hasta Satanás cree y no va a ser salvo. Creer es solo un paso pequeño en el camino de la santificación. Así es. Y Josué coloca, creer es la base. Exacto. Después él coloca también el mensaje el versículo de Juan 3:16. Josué lo ha colocado. Ya lo leímos, sí. Sí. Y Jeffrey Sterling dice, entré tarde, ¿qué es lo que usted comenta y el tópico en sí para seguir el hilo del asunto, ya que se menciona nombres de personas? Hermano Jeffrey, estoy comentando sobre la necesidad de estudiar y no ser engañados. Comento esta experiencia personal porque hay personas en nuestro grupo que están divulgando, difundiendo, compartiendo videos de predicadores de la vara del pastor, ¿sí? Y eso yo no lo sabía, es más, este servidor no tiene tiempo para mirar todo el material que me llega en los grupos de redes sociales, no puedo, solamente veo por encima. Pero este es un predicador de la vara del pastor y obviamente sus puntos teológicos, escatológicos, no concuerdan ni con la Biblia ni con los testimonios. Por eso lo menciono, porque es público, él publica sus videos en YouTube y es como este servidor, si yo publico y que me diga el hermano Gerardo Contreras estuvo hablando del libro tal o de los puestos de avanzada, que mañana comenzaremos una serie nueva, pueden dar mi nombre, no hay problema. A mí no me molestaría, al contrario. ¿Sí? En tanto y en cuanto hable conforme a la ley y al testimonio. Y hay personas que no lo hacen, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Dice así, a todos los que han soportado la tentación con la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando su tono aumente hasta alcanzar la intensidad del clamor en alta voz. Satanás, con la cooperación de sus ángeles y los hombres malvados, desplegará todo esfuerzo posible para obtener la victoria y parecerá estar teniendo éxito. Pero la verdad y la justicia saldrán de este conflicto coronadas de triunfo o de triunfante victoria. Amén. 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 Por eso la iglesia parece que caerá, parece que será derrotada, parece que los fieles de Dios no van a llegar hasta el final del conflicto, parece. Pero el nombre de Dios y el nombre de Cristo están en juego. Y el honor de ellos está en juego. Y la verdad ante el universo está en juego. Y la mentira no puede contra la verdad. El gran conflicto, el conflicto de los siglos dice esto, ¿no? En la introducción, el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno.
Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Y eso lo sabemos, lo conocemos. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Es decir, que en las peores circunstancias este mensaje triunfa. ¿Y quién es o por quiénes triunfa? Por la peor generación del mundo. Es decir, Dios pone su nombre y su reputación, su honor en una raza caída, en la última generación más, valga la redundancia, degenerada, en la peor de todas. Y Dios pone su honor y le dice, esa gente que es tan débil, que es la que ha sufrido la mayor degradación durante los 6.000 años, la más miserable, esa triunfará y le ganará en la batalla, en la peor de las persecuciones, al mismísimo innombrable, a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Amén. Fíjense ustedes que en la peor de las adversidades, a nosotros nos tocará vindicar, poner en su lugar correcto el carácter de Dios o la ley, que es lo mismo. Me gusta más llamarlo el carácter de Dios, el amor de Dios, reflejado en su ley. Cuando todo el mundo diga que no, habrá unos pocos hombres y mujeres santos que dirán, aunque me cueste la vida, sigo creyendo que el gobierno de Dios es el mejor. Yo quiero ese gobierno para mi vida. No quiero este gobierno de Babilonia. Ese gobierno, aunque no lo merezca, pero quiero vivir en ese gobierno, bajo esas leyes y no bajo estas leyes opresivas. Y muchos, como diremos ahora, irán al descanso solamente por oponerse. Continúo. Se predice un tiempo de severa persecución y martirio. El mundo cristiano se enterará de lo que el romanismo es realmente, cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Se está invistiendo silenciosamente de poder. Sus doctrinas están ejerciendo influencia en los salones legislativos, en las iglesias y en los corazones de los hombres. También está multiplicando en todo el país sus monumentales edificios, en las cámaras secretas de los cuales se repetirán sus antiguas persecuciones. Hermana Irene. El hermano Francisco comenta, creo que a raíz del párrafo anterior, Sodoma es una alpargata comparado con estos tiempos. Bueno, es una expresión muy acertada, ¿no? O será una expresión chilena, ¿no? Por supuesto. Hermanos, estoy de acuerdo, la verdad que sí, porque el mundo está llegando a un escándalo de lo que nosotros conocemos, pero todavía no ha colmado la medida. Sodoma colmó la medida. El mundo antediluviano colmó, llegó a la medida de la máxima maldad por la cual Dios tuvo que ejecutar juicio. Y otros ejemplos tenemos. Nínive había colmado la medida, gracias, en la época del profeta Jonás, pero se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero 40 años después volvieron a colmar la medida y Dios dijo, hasta aquí, y fue destruido. Ustedes saben que hubo otros pueblos que colmaron la medida de Dios y que fueron aniquilados. ¿Ustedes se acuerdan la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto? Y cuando llegan a la Canaán terrenal,
a la tierra que fluía leche y miel, donde estaban los gigantes, los descendientes, los hijos de Anac. Ellos decían, nosotros parecemos langosta, parecemos ratones al lado de esos gigantes. Y encima de gigantes, guerreros. ¿Cómo podemos hacerle frente? Y Dios le había dicho, avancen. Avancen en mi nombre. No cuestionen. Pero es que no podemos. Conocemos la historia. Solamente 2 personas estaban de acuerdo en las promesas de Dios y se volvieron a la multitud y dijeron, miren para atrás. En el nombre del Señor, el mayor ejército militar del mundo fue barrido por Dios. Fuimos liberados en medio de plagas que jamás el mundo conoció. Hemos estado todo este tiempo caminando en el desierto y no nos faltó alimento. No nos quemamos por el sol ni nos congelamos la noche por el frío. Dios nos protege. Y si Él nos dice avancen, avancemos. Creamos en Él. No. Cuestión. Para atrás. Al desierto de nuevo. Sin embargo, sabemos que pasaron 40 años. Esto está en Deuteronomio capítulo 11. Y tenemos una experiencia porque ahí también el pueblo de los cananeos habían colmado la medida. Y Dios le dice a Josué y a todo el pueblo de Israel, mire, han pasado 40 años. Y yo tengo que cumplir lo que he prometido. Y ustedes van a pasar a tomar esta tierra. Pero no van a pasar ustedes después de 40 años de aflicción en el desierto por desobediencia. Porque ustedes hayan mejorado en esos 40 años y se hayan convertido en mejores personas. No, ustedes siguen siendo inservibles. Ustedes siguen siendo personas que no creen en mí. Pero la maldad de ese pueblo ha colmado la medida y tienen que ser destruidos. Y Dios destruyó a ese pueblo. El pueblo de Israel colmó la medida. Mataba profetas, los apedreaba. Mandó a su hijo, lo mataron. Mandó otro profeta, Esteban, y lo volvieron a matar. Se colmó la medida. Y el cielo dijo, hasta aquí. Ya el santuario, que era un símbolo de la presencia de Dios en medio del campamento, va a ser cambiada a que, como yo dije que quería estar en medio de ustedes, ahora yo voy a habitar en ustedes. Y ustedes serán santuario. Ustedes serán templo de Jehová. Aquellos que acepten al que envié y acepten mi palabra. Y ese pueblo fue exterminado. Hay medidas en el cielo que nosotros a veces desconocemos. Y ahora vamos a leer. Hay un país que pronto colmará la medida. Y será el comienzo de la gran angustia cuando los Estados Unidos de Norteamérica colme la medida de la misericordia y de la paciencia que tiene Dios a este mundo. Pronto Estados Unidos llegará a eso. En el deseo de ser mejores, en el deseo de la seguridad nacional de Estados Unidos, en el deseo de lo que quieran. Pero la maldad de Dios, la maldad que el mundo le hace, obviamente, a las leyes de Dios, colma la medida en el cielo y Dios ejecuta juicio. Dice así: los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, de Estados Unidos, para dictar leyes. Acá habla de los protestantes, los evangélicos, ¿sí? Para dictar leyes que permitan restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, mostrándose como Dios. Los principios católicos romanos serán cuidados y protegidos por el Estado. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica no será tolerada por más tiempo por los que no han hecho de la ley de Dios la regla para su conducta. Entonces se oirá una voz procedente de las tumbas de los mártires,
representados por los muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, los mártires de todas las edades, ¿sí?, que ellos respetaron, que Juan vio en visión, entonces ascenderá esta oración de parte de cada verdadero hijo de Dios. Ya es tiempo, Señor, que obres, porque han invalidado tu ley. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Si nosotros conocemos la historia y la evolución de esta nación, ha sido una nación cristiana, ha sido una nación que ha respetado la libertad, los derechos humanos, como ninguna otra nación. Era una nación modelo y muchas constituciones de otros estados se escribieron, se fundaron en otros estados como base de la Constitución de los Estados Unidos. Hoy, aquellos que viven en Estados Unidos, acá tenemos al pastor Contreras, a su hijo y otras personas más adventistas, cuentan que ese sueño americano se ha convertido estos últimos años ya en una pesadilla. Ya no es más sueño americano. Y va a peor, porque hoy Estados Unidos no es más ese país que uno quisiera ir a vivir. Al contrario, hay muchas personas que están buscando la manera de salir de ahí. Pero tiene que pasar. Hay una medida que Estados Unidos va a colmar y lo hará, lo hará. Porque está escrito y eso es inevitable. Estados Unidos se va a precipitar en la desgracia y en la ruina, queriendo instaurar en su sistema político un modelo religioso, exactamente igual que el que usó Roma en la Edad Media. Y lo hará. Por eso Estados Unidos va a caer. Gerardo. ¿Cómo el acercamiento? ¿Alguien habló? Bueno. Gerardo. Sí. ¿Será que puedo hacer un comentario? Por supuesto, pastor, por supuesto que sí. Quisiera comentar algo sobre el fenómeno de Charlie Kirk y los eventos que estamos presenciando actualmente. Esta es una advertencia para nuestra iglesia adventista, para los hermanos en sí, ¿no? Y es que se está dando un fenómeno a nivel mundial, creo que todos estamos al tanto de ello, luego del asesinato que sufrió este señor, Charlie Kirk, ¿no? Él está siendo tomado ahora como un modelo, como un ejemplo de virtudes, de mensajes, ¿no? Por diferentes iglesias, aún incluso por la Iglesia Católica también. El pasado 17 de septiembre, el Papa León XIV dio una locución donde menciona que hay dos descansos, el Santo Sábado y el Santo Domingo. Y lo que pensamos muchos es que este hombre también, el Papa, va a sacar agua para su molino, ya que Charlie Kirk mencionó la observancia del sábado. Él practicaba el sábado, ¿no? E incluso está por publicarse un libro sobre el tema en este mes de diciembre próximo. Entonces era oportuno, a la semana de haberse producido el asesinato, de hablar a favor del sábado, vamos a decir, como quien dice, engrana dentro del tema, ¿no? Pero acá lo preocupante es el fenómeno que se está produciendo de un reavivamiento a nivel mundial, ¿no? En diferentes países, tomando la experiencia de lo que pasó con Charlie Kirk y muchos de sus mensajes. Es cierto que el hombre habló a favor de una derecha, mucha gente cristiana que se identifica con el mensaje, también se identifican, se sienten bajo los mensajes que él dio. Por ejemplo, contra el aborto, el transgénero y muchos asuntos similares. Pero hay asuntos que son peligrosos. Uno, por lo menos voy a citar dos, y una cita de Elena White. Uno es el usar el nombre y los mensajes de Charlie Kirk como un medio de espiritismo. Hay gente que está usando la inteligencia artificial para comunicarse con Charlie Kirk y obtiene respuesta mediante la inteligencia artificial.
Y es, entre esos mensajes aparece uno que una muchacha le consulta a la inteligencia artificial para comunicarse con Charlie Kirk. Y la respuesta es, sí, yo soy Charlie Kirk, es cierto que mataron mi cuerpo, pero no mi alma. Y los mensajes que traigo siguen siendo lo mismo. Esto es que se defienda la familia, que se defiendan, en fin, todas las verdades que ya conocíamos de Charlie Kirk. Y la muchachita llorando, llorando por tan hermoso mensaje que se puede escuchar desde ultratumba. Es un punto para tomar en cuenta, ¿no? El otro, justamente los dos, uno piensa que la hermana White nos había advertido acerca de los dos grandes peligros, los dos grandes puentes en que se formaría la triple alianza. Uno tiene que ver con la santidad del domingo y el otro el espiritismo. Acerca del espiritismo ya estamos mirando algo, que se va a tomar este señor como el medio para que nos transmita mensajes por medio del medium, que sería la inteligencia artificial. El otro, que creíamos la santidad del domingo, ahora descubrimos que Charlie Kirk defiende el sábado. Y el Papa pues se suma también con el descanso sabático, ahí haciendo una mezcla que en su momento él va a sacar lo suyo. Pero entonces viene este otro mensaje de Charlie Kirk que tenemos que prestarle atención. Y es la unión de Estado e Iglesia. Por ejemplo, a la hora de hablar del actual presidente americano y la política que lleva, que desagrada a muchísima gente, ¿no? Charlie Kirk en algún debate, ahí lo caracterizaban los debates, ¿no? Insisto, para mí es una buena gente, buena persona, digamos, yo no voy a hablar de su nivel personal, ya fallecido, o su familia, no, hablo de las cosas que él se oyen, se miran, aún en videos, hay gente que ha recortado los videos, especialmente desde el ala izquierda, progresista, liberal, para que aparezca como un xenófobo que odia a los extranjeros, odia a los abortistas, odia al transgénero, etcétera, etcétera. No, el mensaje mío no es ese. Es de las cosas que él dijo, y supuestamente buenas, hay una donde exalta el tema político, porque él lo caracterizó, él fue un activista político también. Y al comparar al actual presidente americano con Samson, él dice, Dios puede escoger líderes que pueden ser reprochables. Tomemos el caso de Sansón. Cometió errores y sin embargo estaba bajo la bendición de Dios hasta el final de sus días. Y Dios prosperó la obra de Sansón. Entonces, cuando empezamos a escuchar esto, de justificar acciones políticas erróneas o que tienen grave efecto y rechazo de mucha gente, y justificarlas mediante personajes bíblicos. Por ejemplo, él menciona el papel político que jugó Daniel en la historia de Nabucodonosor. Así que, ¿por qué tenemos que separar iglesia y Estado? Lo mismo José, como político en medio de la corte del faraón. O qué decir de Moisés y Aarón. Son los nombres que estoy citando de lo que Kirk menciona en ese debate donde defiende la participación política. En el caso de Moisés y Aarón, también llevan adelante un programa político, solamente que él no hace diferencia entre lo que es la teocracia, donde hay un gobierno absoluto directo de parte de Dios, y lo que sería la democracia o monarquía u otro tipo de gobierno donde Dios está ausente o no forma parte del programa de ese gobierno. La teocracia es muy diferente, ahí sí tiene que estar Dios, como fue en la historia de los jueces también, y por lo tanto el gobierno tiene que ser en nombre del Señor. En el caso de los gobiernos modernos, la democracia, la monarquía o cualquier otro, ahí es donde seguimos el consejo de Jesús, la separación de iglesia y Estado basado en Lucas capítulo 20, por ejemplo, versículo 25 en adelante, ahí que le traen la moneda, él pide la moneda, y él dice, ¿y esto qué es? ¿Qué dice la moneda? ¿Es símbolo de qué? Y finalmente ahí Jesús dice, denle a César lo que le pertenece, denle a Dios lo que le pertenece. Son dos ámbitos totalmente separados. Entonces, con esto, ¿qué digo? Aquella gente que, no sé si diré idolatran, pero siguen por causa de este revivamiento que se está produciendo por Charlie Kirk, recordemos los mensajes que él trajo. Ok, hablamos de revivamiento. Quiero traer ahora la cita de Ellen White en El conflicto de los siglos, en la página 517. Allí aparece lo que muchos llaman la profecía regresiva. Antes que
y antes que. Eso se la llamamos profecía regresiva. Entonces, yo tengo acá conmigo la cita, la voy a leer, y así entonces, a ver si nos ayuda a entender que si este revivamiento que estamos por presenciar, y ya estamos presenciando, no sería el cumplimiento cabal de esta profecía. No lo puedo decir. Eso en la marcha lo vamos a saber. Dice así: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Ya empezamos con un antes que vengan las plagas, hay un avivamiento genuino. Ok. Exacto. Y la hermana Juárez da más detalles de ese avivamiento genuino. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Pero ahora viene la profecía regresiva. Ahí podemos mirarlo en pantalla también. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Entonces la pregunta que queda ahora es, ¿será que se está cumpliendo esta profecía? Yo no puedo afirmarlo, no sabemos el futuro, no podemos decirlo. Solamente que prestemos atención. Ya estaba esta profecía de la hermana White. Le llamamos la profecía regresiva. Antes que venga la genuina, vendrá una falsa. Sí, señor. Y si se viene esa falsa, cuidémonos, porque hay hermanos adventistas que se van enganchando con el mensaje de este señor, que era muy de cristianos, muy de derecha, a favor de la familia, a favor de la salud, a favor del cuerpo humano, etcétera, etcétera, con algunas cosas objetables como el tema de separación iglesia y Estado, pero que muchos lo van a tomar como que es el gran momento de revivamiento mundial que hoy se está presenciando. La pregunta es, ¿será cierto? Entonces, para que lo meditemos. Amén, hermano, gracias. Okay. Mira, el tema lo he también reflexionado de manera personal. Este hombre, pobre, el destino que tuvo, por supuesto, pero estoy completamente contigo de acuerdo, pastor, porque nosotros sabemos que en la línea del tiempo, cuando nosotros vemos los eventos que se van sucediendo, ya vemos desde el año pasado, este seguidor es muy observador de las noticias, lo que pasa en Estados Unidos. Desde el año pasado comenzaron los pastores evangélicos a solicitar una ley dominical al gobierno. ¿Por qué? Porque hay demasiada violencia en las escuelas y por los tiroteos. Ellos dicen así. Algo hay que hacer. Entonces pedimos una legislación que pueda regular a las familias para que se concentren más en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, para que alejar un poco la violencia. Esta es una señal, ¿no? Otro evento es el que acabas de mencionar, aunque la visión de la separación de iglesia y Estado es eminentemente, por así decirlo, adventista. Así es. Así es. Porque los evangélicos, los católicos y los protestantes, o quien sea, y los políticos no ven nada donde nosotros vemos. Ellos lo ven algo natural, algo que es loable. Recordemos que Donald Trump mismo está a favor de que el mundo religioso norteamericano participe en la política. ¿Sí? Entonces, para ellos esto no es ninguna señal, sino para nosotros que estudiamos las profecías, donde iba a haber un acercamiento iglesia-estado que se está dando en el contexto en una sociedad donde ya se está comenzando a hablar en los niveles bajos de la sociedad sobre un reordenamiento legislativo para el domingo. Se está comenzando a hablar, pastor.
Sabes, Gerardo, a mí me gustaría invitar a todos los hermanos a que razonemos cómo podemos responder si un hermano nuestro o evangélico llegara a decirnos, ¿por qué ustedes ven mal la unión de Estado e Iglesia cuando si los gobiernos piden que entren las iglesias para sanear el ámbito político y llega alguien, pensemos en Daniel, que ayudó a, no sé si sanear, porque no podemos hablar así, él tuvo una gran influencia en Nabucodonosor, o José, allí con el gobierno, y lo mismo también que el presidente de tal o cual país permite o quiere, o el Senado, los gobernantes, el Congreso, quiere que las iglesias vengan y ayuden para sanear. ¿Qué respuesta como adventistas podemos dar para que se mantenga siempre? Y lo dijiste muy bien claro. Son los adventistas los que ven claramente la necesaria separación, pero el mundo no lo ve. ¿Cómo podemos responder? Ese es un desafío de pregunta para todos los hermanos. Bueno, humildemente puedo opinar. Nosotros sabemos que la historia nos ha demostrado en sus muchos ejemplos que cuando se produjo una unidad, una unión de la Iglesia-Estado, siempre las minorías se llevaron la peor parte. Amén. En todos los países, en todos los ciclos históricos, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la época cristiana, ni hablar obviamente de la Edad Oscura, acá en Europa, donde reinaba absoluta la señora Roma. ¿Sí? Las minorías se llevaron la peor parte. Y eso va a suceder nuevamente por el mecanismo de poder que Satanás tiene en este mundo en los gobiernos. Satanás gobierna en todos los gobiernos del mundo, influye en las agencias gubernamentales de Naciones Unidas, en las agencias que se te ocurra, están las agencias de Satanás metidas. ¿Sí? Entonces, si están las agencias de Satanás metidas en todos los altos niveles políticos, obviamente hay una tendencia a que se persiga lo que él no apruebe. Y sabemos que el testimonio de los santos es justamente lo que Satanás odia. Por eso las minorías siempre van a salir las que sean. En China no es un país comunista, pero en China hay una minoría que se lleva la peor parte, que es las provincias del oeste, del suroeste, la que nosotros conocemos como las provincias musulmanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque China, al ser comunista, tiene una gran mayoría de cientos de millones de chinos que no tienen la influencia musulmana, y las minorías chinas musulmanas son las que están perseguidas, ¿sí? Por su islam, pero están perseguidas. Corea del Norte, esos países, llamémosle totalitarios, o que no, ellos son muy rígidos. En Estados Unidos se va a producir lo mismo. No debería, pero Estados Unidos tiene que caer en esa apostasía por intereses seculares. Estados Unidos hoy está viendo cómo pierde hegemonía en el mundo. Estamos presenciando los últimos años de dominio norteamericano en la sociedad global. Está en decadencia. Se están levantando nuevos polos de poder político, económicos, militares. ¿Sí? Entonces Estados Unidos tiene que reaccionar. Lo va a hacer, pero tiene que reacomodar sus problemas internos primero. Y uno de los problemas internos es encauzar a toda la opinión nacional bajo una misma bandera, en mi humilde opinión. Y encauzar a toda la sociedad norteamericana bajo una misma bandera es tocar de una u otra manera la parte religiosa, porque como quiera que sea, la sociedad norteamericana en estas últimas 2 décadas se ha secularizado, pero aún así sigue siendo una sociedad eminentemente religiosa. Y si tú no tocas la parte religiosa, no puedes encauzar a todos esos 330 millones de habitantes bajo una sola bandera. Por eso Donald Trump está logrando que la sociedad norteamericana en general se involucre en la política. Antes no lo hacía por la Constitución misma. Nosotros recordamos que hace 60, 70, cuando gobernó el presidente John Kennedy,
John Fitzgerald Kennedy en la década de 1960, todo el mundo adventista decía, uy, presidente católico, viene la ley dominical, preparémonos porque hay que salir corriendo. Ya viene el primer presidente católico. Y el mundo adventista estaba alborotadísimo. Resulta que ese presidente resulta ser más protestante que muchísimos presidentes protestantes. Y él mismo lo dijo en público. Yo soy católico, pero en mi casa, acá en la Casa Blanca, en mi trabajo, soy el presidente de los Estados Unidos. Y acá no se va a permitir ninguna ley dominical, no se va a permitir nada, no se va a permitir, incluso no se va a permitir sociedades secretas, entre otras cosas, ¿no? No se va a permitir que los bancos roben, él quería nacionalizar la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Y así le fue. Y él era un presidente católico, pero no dio la talla, por así decirlo, en la mentalidad adventista. Pero la sociedad ha mutado estos últimos 60 años y hoy la sociedad ya es más católica de lo que nos podemos imaginar. Comenzando con los cargos políticos. En los 50 estados de la Unión, la gran mayoría son gobernantes católicos, procatólicos. Hoy el presidente no, pero Joe Biden fue católico, segundo presidente católico practicante. Los grandes representantes de la política del presidente del Senado, el presidente de Cámara de Representantes, católicos. Los jueces de la Corte Suprema, de los 9, 7 católicos. 2 judíos. Evangélicos, protestantes, ninguno. ¿No? Entonces, vemos que la sociedad ahora sí puede tomar esa orientación a llevar a unas actitudes que antes eran impensables, pero que hoy el escenario ha cambiado muchísimo. Hermano Ivette. El hermano Luis Gutiérrez comenta, yo creo que ellos ni cuenta se dan que le están dando cumplimiento a la profecía bíblica. Exacto. Tal como sucedió con el Papa Pío VI y Napoleón con la herida de muerte a la bestia. Exactamente. Y la hermana Graciela Salazar también comenta, así como Dios colocó en la política a Daniel y José, ahora también lo hace o lo hará. No sabemos si creemos, según la profecía, el escenario, no habrá un adventista o un siervo del Altísimo tan influyente como lo hubo en la corte del rey Nabucodonosor o en la corte de Faraón, no lo habrá. ¿Por qué? Porque obviamente esta nación, si hubiera, esta persona frenaría en lo posible la tendencia hacia el precipicio que lleva a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses, a lo que ellos le llaman intereses nacionales o seguridad nacional, y bajo esa bandera pueden dar un golpe de Estado en el otro lado del mundo, donde no saben ni siquiera dónde queda Estados Unidos, pero lo va a voltear porque seguridad nacional, ¿no? Puede ponerle sanciones económicas a sus aliados, a la Unión Europea, por así decirlo, porque seguridad nacional. Puede inventarse una guerra en el Caribe, va a invadir Venezuela, seguridad nacional. O sea, todo es seguridad nacional. Esta ley que viene, la ley dominical, va a ser también por seguridad nacional. Y no va a ser religiosa. Al menos ellos no le van a dar el matiz religioso. Que nosotros los adventistas sí. ¿Acaso Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, cuando hizo la estatua de oro, él hizo una ley religiosa de que todos tienen que adorar a la estatua? No, dijo, esta estatua es el símbolo de que hay Babilonia a todo para el resto. ¿Y quiénes se arrodillaron? Todos, menos 3. Porque esos 3 vieron en esa ley nacional o de seguridad nacional de Nabucodonosor, vieron idolatría. Y creo que nosotros los adventistas veremos en la ley de seguridad nacional dominical de Estados Unidos una catástrofe o una medida que va a colmar en el cielo la paciencia de Dios. Bueno, pueden opinar, pero vamos a seguir leyendo porque si no se nos va a hacer muy largo. Sigo leyendo, que dice así. Por favor, ayúdame. Acá, bien. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén,
esta apostasía en Estados Unidos podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Hermano, esto es muy serio. Estados Unidos, como dijimos la vez pasada, para Dios puede hacer lo que quiera. Babilonia invadió los países que se le dio la gana y sembró el caos y la miseria y la muerte a donde iba. Porque en esa época los ejércitos no invadían ni ponían, no, arrasaban. Pero hubo algo que Dios no le perdonó a Babilonia. No hagas profano lo santo. En esa francachela, en esa fiesta que tuvieron, donde el rey Belsasar sabía todo, según Daniel lo cuenta después, y aún así todo hizo traer los vasos sagrados para brindar con toda su gente. Y eso fue, esa, Belsasar, esa, no te la perdono. Acá te quedas y yo me voy. Y esa nación, esa misma noche cayó. Estados Unidos, Dios le puede perdonar mucho, pero eso, la hermana Juárez dice, colma la medida de la misericordia en el cielo. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. El pie de página dice, aunque el tiempo de angustia de Jacob ocurre después del fin del tiempo de gracia, de acuerdo con primeros escritos, esta declaración sugiere que habrá un tiempo de angustia de Jacob para los que sufren el martirio después de la apostasía nacional de los Estados Unidos. Hay ciertos pastores, oposiciones adventistas de pastores que mencionan que hay dos tiempos de angustia o decretos de muerte. Uno, nosotros conocemos al final del tiempo de angustia de Jacob, donde se va a decretar la muerte, pero también hay un decreto de muerte, según la posición de ciertos pastores, durante el tiempo de angustia previo. Por eso hay mártires, porque se les permite matarlos, ¿sí? Hasta que se colme la medida, también, Apocalipsis 6, del número de los santos que debían ser sacrificados. ¿Aló? Sí, perdón. Ascienden al cielo los clamores de los fieles perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, ella me dijo desde las bóvedas de los conventos. sentados, Hay un pero no le registro entendí. minucioso de todos los Tú sabes, mi mártires inglés no es muy de todas bueno las y además edades. estábamos en medio del servicio, Y era la esas escuela voces, sabática, pero simbólicamente, no supe nada. como el charco de sangre que dejó Caín en el suelo cuando mató a Abel, ese charco de sangre clama, diciéndole, venganza, ¿por qué me tuvo que matar? Yo no era culpable, era inocente, él era el culpable, pero él me mató. Y millones de personas, la sangre de ellos llega a los oídos del Altísimo y dice, hay que parar esto. Los dos ejércitos permanecerán distintos y separados, y esta distinción será tan marcada que muchos que serán convencidos por la verdad se pasarán al bando del pueblo que observa los mandamientos de Dios. Cuando esta obra grandiosa ocurra en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos escaparán de las ciudades y los pueblos para salvar sus vidas, y muchos serán mártires, por amor de Cristo, a levantarse en defensa de la verdad. Dice el pie de página que es evidente que estos martirios ocurren antes del fin del tiempo de gracia, porque todavía sería posible para los que decidan hacerlo pasarse al bando del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La hermana Graciela dice, hace un comentario, qué advertencia tan grande. Amén, amén. Miran, nosotros en el último párrafo, creo que lo que más debiéramos, en mi humilde opinión, hermanos, rescatar de esto es que se va a terminar la iglesia de la Odisea. Hoy estamos todos mezclados.
Ojos vemos, corazones no vemos. Yo no puedo saber la intención de ustedes. Ustedes no pueden saber mi intención, ni la de mi esposa, ni la del hermano José Antonio. Podemos estar fingiendo. Dios quiera que no. Es nuestro deseo. Pero en la temporada, decirlo así, de la magnificencia de la iglesia de la Odisea, todos tenemos máscaras. Todos. Todos nosotros, me incluyo, todos. Pero la crisis que se viene va a tener ese poder, por así decirlo, de un quitamanchas, inevitablemente y súper eficaz, que quita el pegamento que tenemos pegado a esa máscara a la cara y esa máscara se caerá. Y seremos vistos por el cielo tal como somos y por los demás. No habrá intermedio. O tú estás de parte del Señor, consagrado y consagrada íntegramente, y entregaste tu vida al Señor y pusiste tu vida en el altar. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Ayúdame a salvar almas. Mándame al evangelismo. Prepárame para esa batalla de ideas y principios, donde tu ley es por sobre todo, incluso hasta sobre mi deseo de sobrevivir. Y estarán otros que dirán, tú estás fanático, tú estás loco, tú no puedes hacer eso, tú tienes que cuidar tu familia, tú tienes responsabilidad con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tú tienes un crédito, tú no puedes dejar de pagar el crédito, tú no puedes abrazar esa idea de extremista. Y habrá personas que tomarán polos, porque la crisis polariza a todos. Hoy, en tiempo de paz, hermano, todos somos lindos. Menos yo no soy lindo. En tiempo de paz, todos somos lindos. Pero en tiempo de crisis se nos cae el maquillaje y nos vemos exactamente como somos delante del Señor. Y estamos prontos. Si nosotros no reaccionamos, si nosotros no nos ponemos serios en esto, seremos sorprendidos. Y el zarandeo, el último zarandeo de la iglesia nos sorprenderá no preparados. Informados, sin lugar a dudas. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 estaban informadas y las 10 estaban esperando la llegada del esposo. Y las 10 hacían la guardia. Y la hermana Juan menciona, no eran hipócritas. Ninguna era hipócrita. Todas eran fieles. Pero había quienes se prepararon cabalmente y fueron llenas del Espíritu Santo, y otras que se confiaron y fueron halladas sin la unción del Espíritu Santo en sus vidas y fueron halladas faltas. Eso se va a repetir. La severidad de la persecución de los últimos días. Dice así: es inútil pensar que no tendremos que soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. La Review Herald, 29 de abril, 1890. Esto me hace acordar directamente a una frase que una hermanita me dijo acá, no hace mucho, cuando hablamos de los puestos avanzados. Hermanito Gerardo, no se preocupe, deje de hablar tanto de los puestos avanzados. Dios cuida a su iglesia, hermano, no se preocupe. No se asuste tanto ni ande asustando a la gente. Dios cuida a su iglesia, hermano. A nosotros Dios nos va a cuidar a todos. La hermana Juan no pensaba así. Con revelación del Espíritu Santo. Ella dice, es inútil pensar que no tendremos que soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. O tú tienes esta posición o tú tienes la otra. Tú eliges. La persecución de los protestantes por el romanismo, que casi aniquiló la religión de Jesucristo, será emulada con ventaja cuando el protestantismo y el papado combinen sus fuerzas. Si el papado fue fuerte en la Edad Media, ahora aliada y asociada con los evangélicos, dice, van a actuar mejor todavía, con ventaja.
Las escenas de traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han vuelto a representarse durante periodos anteriores de persecución y volverán a representarse en inmensa escala. La gente estará llena de las características del enemigo, cuyos engaños ejercerán gran poder sobre ella. Las escenas representadas en la cruz se están representando nuevamente. No necesitamos sorprendernos por nada que pueda suceder ahora. No es necesario que nos asombremos ante ningún acontecimiento espantoso. Siempre le digo a mis hermanos, lo que falta todavía por ver, porque falta todavía por ver lo que tenemos delante de nosotros. ¿Sí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, una visión del apóstol Juan, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es una visión que tiene el apóstol Juan de la última generación. El último párrafo, ¿sí?, que es de una matutina, alza tus ojos, vamos a llegar hasta acá, que dice así: la apostasía es lo que obra en los hijos de desobediencia para acallar la voz de quienes los están llamando a la obediencia, y provocan a los fieles para que sean desleales, como Caín provocó a Abel. Un espíritu demoníaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. La inteligencia de Satán desgarrará y destruirá al hombre formado a la semejanza divina, porque el hombre no puede controlar la conciencia de su hermano y hacerlo traidor a la santa ley de Dios. Queridos hermanos, viene el momento muy delicado, muy difícil, de la cual nosotros hoy por hoy no tenemos idea. Nos podemos imaginar, pero no podemos imaginarnos de manera cabal lo que nos espera. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. De nosotros adventistas que conocemos estas verdades. El mundo, tú le hablas esto, es chino básico, no saben nada. Pero nosotros adventistas sabemos. Y si tú dices, yo no sé, es tu obligación saberlo, porque tú serás juzgado por la luz que tiene y por la luz que debías haber tenido y no quisiste obtener, porque estaba a tu alcance. Y queridos hermanos, esto es serio, esto no es broma. El llamamiento que quiero hacer brevemente a nosotros, y especialmente a mí mismo, toma las cosas en serio. Porque si no lo tomas en serio, no reaccionarás cuando quieras hacerlo de una manera sensata. Te dejarás llevar por el miedo, y el miedo no es buen consejero. El miedo te va a hacer tomar decisiones muy equivocadas. Que el Señor nos bendiga y que nos guarde. Antes de terminar, quiero comentar que mañana hemos, en el grupo que estamos con el hermano José Antonio y mi querida esposa, hemos decidido recomenzar otra vez una serie sobre los puestos de avanzada. Queremos invitar a todos los hermanos, aquellos que deseen informarse, poder tener alguna duda, comentar, preguntar, opinar, aportar, porque hay muchos hermanos que desean salir de las ciudades y no pueden. No pueden por 1000 motivos. Pero queremos hacer reuniones todos los domingos a las 20 horas, hora de España, para que podamos unir esfuerzo entre todos y poder concretar la salida de hermanos que están deseando, para que no les pille esto que hablamos en las ciudades. Porque si ahora tú no puedes salir, cuando venga esto, será mucho más difícil salir. Por situaciones económicas, control del dinero, control del movimiento.
etc. Están todos invitados, aquellos que deseen conocer este tema, mañana a esta misma hora, a las 20 horas, por este mismo canal, por este mismo Zoom, para que podamos entre todos aportar. Nosotros vamos a aportar nuestra experiencia, ¿sí?, sobre lo que es salir, y que no es imposible, mis queridos hermanos. La primera palabra que podemos decir nosotros, el Señor nos manda, no nos obliga, nos manda a que sigamos sus consejos, porque la salida al campo no es huida de plagas, no es huida de la escasez de alimento, no es huida porque nos van a perseguir. La salida al campo, a los puestos de avanzada, es para que tu carácter se transforme en un hombre y en una mujer santo, y que el Espíritu Santo pueda llevarte otra vez a la ciudad, pero con rostro emblanquecido en santa consagración, para predicar con poder del Espíritu Santo que Cristo viene pronto. El escenario que Dios ha elegido para que tu carácter, el nuestro, sea restaurado a la manera que Cristo vivió acá, o a la manera que Adán y Eva tuvieron antes de la caída. Un carácter perfecto. Y el escenario que Dios eligió no es la ciudad. Hermano José. Sí, hermanos y hermanas. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros vayamos haciendo lo posible o lo máximo posible para prepararnos en ese sentido del puesto de avanzada. Hoy por hoy, en esta crisis final, en este tiempo del fin, del puesto de avanzada, hay que hacer lo posible para llegar ahí y entrar ahí y vivir ahí. Porque así como las vírgenes prudentes llevaron una carga de aceite extra y lograron atender al esposo que llegaba, así aquel y aquella, hombre o mujer, que van haciendo todo lo posible para poder estar preparados y concretamente poder estar en un puesto de avanzada, ese punto o ese depósito de aceite que tuvieron las vírgenes prudentes, nosotros tendremos ese aceite del Espíritu Santo para en aquellos momentos de la prueba, de la persecución y de la muerte podamos ser fieles hasta el final. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa fuerza y esa luz para ser fieles a Dios hasta el último momento. Amén, amén. El hermano Luis Gutiérrez desde México, él pregunta que a qué hora. Creo que con México son 8 horas de diferencia. Exacto. Hermano Luis, en este momento acá en España son las 22:30, 10:30 de la noche, aquí. Réstale 2 horas y media, y esa será la hora de mañana, Dios mediante, para que comencemos la reunión sobre puesto de avanzada. No vamos a hablar a las 8, son las 10:30, son 2 horas y media. Réstale ahora 2 horas y media menos, y esa será la hora mañana, Dios mediante, para nuestra primera reunión. Dios mediante la tendremos todos los domingos, una vez a la semana. Miércoles y sábado estudiamos el libro El perfil de la crisis venidera, y los domingos, la tercera reunión semanal, para estudiar el tema sobre la salida de las ciudades a los puestos de avanzada. ¿Sí? Y la hermana Cristina también preguntó que a qué horas. Son las 8 de la tarde, aquí en Chile es como las 2 de la mañana, pero el hermano Francisco le contestó que es a las 3 de la tarde de claro. Chile. Nosotros estamos adelantados. Sí. ¿Sí? 6 horas, supongo, ¿no? Con Chile no bueno, sé, con Colombia sé que son 7 horas. Vale, vamos adelantados, o sea que hay que restarle a Latinoamérica, hay que restarle la diferencia horaria, no sumarle, hay que restarle. Nosotros vamos adelantados, ¿vale? Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.
Gracias por estar con nosotros y sabemos que Dios obrará con justicia en su pueblo. No nos fijemos mucho en lo que pasa en Estados Unidos personalmente, informémonos sí, pero nuestra mayor atención debe estar no en la agenda, como decimos siempre, de Satanás. No te fijes en esa agenda. Dios tiene una agenda para ti, que tú te santifiques, que tú te purifiques, que tú te arrepientas, que tú hagas paz con Dios, que tengas un reavivamiento y una reforma, que tú puedas ser ungido pronto por el Espíritu Santo. Esa es la agenda de Dios. Lo que haga el Papa, Donald Trump, Charlie Kirk y todo el ejército de Satanás vendrá por sí solo. No lo podemos evitar, pero sí nosotros podemos prepararnos. Y la atención principal es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único modelo. No tenemos otros modelos, no hay otros modelos al cual el Espíritu Santo nos quiere llevar a mirar y como dice la hermana White, la belleza de ese carácter. Y el Señor desea que tengamos esa belleza, ese carácter, porque es lo único que nos preservará en el momento de la crisis. Que el Señor nos bendiga grandemente. Pastor Gustavo, ¿tú nos quisieras despedir en oración? Claro que sí, claro que sí. Oremos, hermano, inclinemos nuestros rostros. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que tenemos con hermanos de diferentes lugares, pero todos unidos bajo una misma bandera, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros. Él nos representa en el cielo con su carne, con su cuerpo como el nuestro, y lleva adelante todos los pedidos que hacemos, dándonos el perdón, dándonos la gracia y el poder para vivir vidas victoriosas. Señor, gracias por abrirnos puertas mediante la tecnología y así estar comunicados aquí y allá, uno y otro, mientras va pasando el tiempo y vamos creciendo en conocimiento y en la gracia. Te pido, querido Padre, que bendigas a cada miembro del grupo y a aquellos nuevos que vendrán y colaborarán, aprenderán, que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo mensaje, en una misma intención, y es llevar adelante a nuestro Salvador con su ley, la ley de Dios, tal como fue revelada, exaltada, y más ahora en este último tiempo en que el Señor quiere probar en la última generación que su pueblo ha entendido perfectamente su mandato para que exalte al Señor, la imagen del Señor Jesús en nuestros corazones. Querido Padre, bendícenos a todos, especialmente a nuestro líder, el hermano Gerardo, con quienes le acompañan, su esposa y el hermano José Antonio, para que tengan palabra, ánimo, sabiduría para transmitirnos a todos los que estamos escuchando y aprendiendo. Guíanos, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Feliz sábado para todos, feliz semana para aquellos que ya hemos terminado el sábado, acá de este lado del Atlántico, y deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Amén. Amén. Oremos por este grupo y por todos aquellos grupos que se reúnen en el temor de Dios. Amén. Para alabanza y gloria de su nombre, solamente. Seamos siervos fieles, siervos prudentes, y trabajemos para el Señor, que el Señor nos abrirá el camino a medida que avanzamos por fe. Amén. Amén. Un saludo a todos los que nos han acompañado y sabemos, fuerte abrazo en Cristo para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos mañana, aquellos que quieran presenciar, introducirse en el tema del salir de las ciudades. Vamos a hablar sobre consejos muy útiles para comenzar primero, ¿qué es un puesto de avanzada? Para comenzar. Porque hay gente que todavía no tiene el concepto claro. Entonces, de ahí para adelante, todo. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Hermano, chao, que tengan buenas tardes. Buenas noches. Hasta mañana. La hermana Ibe va a leer unos mensajes, dice que hay unos mensajitos para compartir. La hermana Graciela dice, gracias a Dios y a ustedes por ser su voz. El hermano Arturo Sánchez dice amén, amén.
Y el hermano José Contreras, bendiciones a todos, feliz inicio de semana. Amén. Amén. Feliz inicio de semana, bendiciones a todos y que el Chao, Señor chao. Feliz semana. con su pueblo. Amén. Bendiciones, Maranata, hermano. Cristo viene pronto. Chao, chao. Amén. Maranata. Fíjate. Abrazo fuerte.